El último día que di clase en Valladolid hice algo que no tenía planeado. Cuando los alumnos salieron y el aula quedó vacía, me senté en la silla del profesor. No en la de la tarima, la que usaba para las conferencias. En la pequeña, la del rincón, la que tiene el respaldo suelto y que nadie usa excepto cuando uno necesita estar quieto un momento. Me senté ahí y me quedé mirando la pizarra. 32 años. Eso era lo que había entre la primera ecuación que escribí en esa pizarra, nervioso, con 29 años y una tiza que se me rompió a mitad de la integral, y ese momento. 32 años de entrar a las 8:15, de borrar lo del día anterior, de escribir lo del día siguiente, de explicar la relatividad a personas que tenían la edad que yo tenía cuando empecé y que me miraban con la misma mezcla de curiosidad y escepticismo con que yo miraba a mis profesores. 32 años. Y sentado ahí, mirando la pizarra vacía, con el eco de la última clase todavía en las paredes, me llegó una pregunta que no esperaba. No llegó como pensamiento articulado. Llegó como una punzada. Como cuando pisas algo descalzo y el dolor llega antes de que mires qué era. ¿Para qué sirvió todo esto? No de manera retórica, no como reflexión filosófica sobre el sentido de la educación, como duda real, como la pregunta más honesta que me había hecho en mucho tiempo. 32 años enseñando las ecuaciones de un hombre que cambió la manera de entender el universo. Y en ese momento, sentado en la silla del rincón con el aula vacía, no sabía decir con certeza para qué lo había hecho. Sabía el qué: enseñar física, relatividad general, las transformaciones de Lorentz, la curvatura del espacio-tiempo, el principio de equivalencia. Sabía el cómo: entrar cada mañana, preparar los apuntes, responder las preguntas, corregir los exámenes. Sabía el dónde y el cuándo. Lo que no sabía era el para qué. Y esa noche, en casa, con la sensación de que algo se había terminado, sin que yo entendiera bien qué era lo que se había terminado, abrí una carpeta que tenía en el escritorio desde hacía años. Una carpeta con copias de correspondencia de Einstein, cartas que había ido coleccionando durante la investigación personal que llevo haciendo desde hace más de una década. Encontré algo que había leído antes, pero que nunca había leído de verdad. Como cuando pasas por una calle 1000 veces y un día, por algo que cambia en ti, ves un edificio que siempre estuvo ahí y que nunca habías mirado. Era un ensayo, no una carta privada. Un ensayo que Einstein publicó en 1930 con el título Lo que yo creo. Apareció en Forum and Century, una revista que hoy nadie recuerda, pero que en aquella época era donde los pensadores de primer nivel decían lo que realmente pensaban. Y en ese ensayo, Einstein escribió algo que esa noche me hizo quedarme quieto durante un buen rato. Escribió: extraña es nuestra situación aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros llega para una visita corta, sin saber por qué, pero a veces pareciendo adivinar un propósito. Sin embargo, desde el punto de vista de la vida cotidiana, hay algo que sí sabemos: que el hombre está aquí por los demás. Necesito que se queden con esto un momento, porque la frase es tan sencilla que es fácil pasarla por encima sin ver lo que realmente dice. Einstein, el hombre que reformuló las leyes del universo, el que entendía la estructura del espacio-tiempo con una precisión que nadie antes había tenido, estaba admitiendo que no sabía por qué estamos aquí. No lo decía con angustia, no lo decía con la desesperación de alguien que ha buscado sin encontrar. Lo decía con la serenidad de quien ha aceptado que esa pregunta no tiene respuesta definitiva. Pero no se quedó ahí. Añadió algo que para mí fue lo que cambió la textura de esa noche. Dijo que a veces parecemos adivinar un propósito. A veces, parecer, adivinar. 3 palabras de incertidumbre seguidas. No saber, no descubrir, adivinar.
como quien ve una sombra por el rabillo del ojo y no está seguro de lo que era, pero sabe que algo estaba ahí. Y luego la segunda parte, la que suele omitirse cuando citan solo la primera. Einstein dijo: lo que sí sabemos es que el hombre está aquí por los demás, no por una misión grandiosa, no por un destino escrito, no por una vocación que hay que descubrir a los 20 años y seguir hasta los 80, por los demás. Esa noche, sentado en el despacho con esa frase delante, pensé en algo que me avergüenza un poco contar, pero que creo que es importante para lo que quiero decirles. Pensé en un alumno de segundo curso, del año 1997 o 98. No recuerdo exactamente. Un chico que se sentaba en las últimas filas y que no era brillante en el sentido académico. No era de los que sacaban las mejores notas, ni de los que hacían preguntas que te obligaran a pensar. Era de los que llegan, escuchan, toman apuntes y se van. De los que un profesor con 30 alumnos en el aula no distingue especialmente. Un día, al final de una clase sobre la equivalencia masa-energía, ese chico se acercó al escritorio. Esperó a que todos salieran y me preguntó, con una seriedad que me sorprendió: «Profesor, ¿para qué sirve esto?». No lo dijo con desprecio. No lo dijo como el que no entiende la materia y quiere justificar su desinterés. Lo dijo como alguien que necesitaba una razón, como alguien que estaba buscando, con toda la honestidad que un chico de 20 años puede tener, el motivo para seguir viniendo a clase cada mañana. Y yo le di una respuesta que era correcta y que era inútil. Le dije algo sobre la importancia de la física para el desarrollo tecnológico, sobre las aplicaciones prácticas de la relatividad en los sistemas de GPS, sobre cómo sin Einstein no tendríamos satélites de posicionamiento. Le di la respuesta del profesor, la respuesta del currículum, la respuesta que contesta la pregunta sin tocarla. Él asintió con educación. Dijo «gracias» y se fue. Nunca volvió a preguntar nada. Y esa noche, 25 años después, sentado con la frase de Einstein delante, entendí que ese alumno no me estaba preguntando para qué sirve la física. Me estaba preguntando para qué sirve estar vivo. Y yo no lo vi. No pude verlo. Porque estaba demasiado ocupado siendo profesor como para ser persona. Eso, que me costó 25 años entender, es exactamente lo que Einstein escribió en esa frase. El hombre está aquí por los demás, no por las ecuaciones, no por el currículum, no por la carrera profesional, por los demás. Por ese momento en que alguien te mira a los ojos y necesita algo que solo otra persona puede dar. Y yo fallé en ese momento. Y probablemente ese alumno no lo recuerda. Probablemente siguió su vida, encontró sus propias respuestas, olvidó la pregunta que me hizo en 1997, pero yo no lo olvidé. Y esa noche entendí por qué no lo olvidé. Porque ese fue un momento en que mi misión estuvo delante de mí, mirándome, esperando, y yo no la reconocí. Y aquí es donde necesito traer algo que encontré en otra carta de Einstein. Una carta que me parece que conecta todo lo que estoy intentando decirles esta noche. En 1950, Einstein escribió una carta a Robert S. Marcus, director del Comité Laborista Sionista de América. La carta está verificada en los archivos de Princeton. No es apócrifa. En esa carta, Einstein escribió que un ser humano es parte del todo, que llamamos universo, una parte limitada en tiempo y espacio, y que experimenta sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto. Y a esa experiencia la llamó una ilusión óptica de la conciencia, una ilusión óptica, la sensación de que yo soy yo y el resto es el resto, de que mis problemas son míos, mis logros son míos, mi misión es algo que me pertenece y que tengo que encontrar como quien busca una llave que perdió en la oscuridad. Esa sensación, según Einstein, es una ilusión.
Y luego añadió algo que es la parte que más me importa esta noche. Escribió que liberarse de esa ilusión es el único asunto de la verdadera religión. No la primera tarea, no una tarea entre otras. El único asunto, liberarse de la ilusión de separación. Ahora piensen en lo que eso significa para la pregunta sobre la misión de la vida. Si la misión fuera algo individual, algo mío y solo mío, algo que tengo que descubrir como si fuera un código secreto que el universo escribió para mí, entonces la búsqueda tendría sentido como búsqueda individual. Sentarse a los 65 años a reflexionar sobre cuál era mi destino específico, único, intransferible. Pero si Einstein tiene razón, si la separación entre yo y los demás es una ilusión óptica, entonces la idea misma de una misión individual es parte de la ilusión. La pregunta, ¿cuál es mi misión? Ya contiene el error en la primera palabra. No mi misión, nuestra presencia, no algo que encontrar, algo que reconocer en lo que ya haces. Eso no es consuelo barato. Es un cambio de perspectiva que tiene consecuencias muy concretas para cómo uno mira los 60, los 70, los 80 años de vida. Y aquí es donde necesito traer la ciencia, porque sin ella esto se queda en filosofía bonita y nada más. En 2024, investigadores del Rush Memory and Aging Project, uno de los estudios longitudinales más importantes sobre envejecimiento que existen, publicaron resultados que cuando los leí en el contexto de lo que Einstein escribió, me hicieron levantar la cabeza del papel. El Rush Project lleva décadas siguiendo a miles de adultos mayores de 65 años. Miden todo: función cognitiva, mortalidad, biomarcadores de inflamación, capacidad motora, estado de ánimo. Y uno de los factores que miden es lo que llaman Purpose in Life, sentido de propósito en la vida. Los resultados son consistentes y robustos. Las personas que reportan tener un sentido de propósito claro tienen menor mortalidad, menor deterioro cognitivo, mayor resiliencia ante el dolor crónico, no como efecto menor, como diferencia significativa que se mantiene cuando controlan por educación, ingresos, genética y condiciones de salud preexistentes. El propósito protege al cerebro, literalmente, fisiológicamente. Pero aquí viene el dato que me hizo quedarme quieto. En estudios recientes basados en la misma cohorte y en poblaciones complementarias, el 68% de los adultos mayores de 65 años reportaron no tener claro cuál era su propósito principal. 68%. Más de 2 de cada 3 personas mayores de 65 años no sabían decir para qué estaban viviendo. Y sin embargo, cuando los investigadores examinaron las actividades concretas de esas mismas personas, el 84% del grupo que decía no tener propósito claro ya estaba haciendo cosas que la investigación clasifica como actividades de propósito. Cuidar a nietos, ayudar a vecinos, participar en comunidades, llamar al amigo que está solo, cocinar para otros, acompañar al que está enfermo. El 84% ya estaba viviendo su propósito, solo que no lo reconocía como tal. Necesito quedarme aquí un momento porque me parece que este es el punto donde todo lo que estoy diciendo esta noche converge. Millones de personas mayores de 60 años cargan con la sensación de que no cumplieron su misión, que la vida pasó y no encontraron aquello para lo que vinieron, que llegaron a la vejez sin la gran revelación, sin el momento en que todo encaja, sin la certeza de haber hecho lo que se suponía que debían hacer. Y los datos dicen que la mayoría de esas personas ya lo estaban haciendo. Cada mañana, en actos que no tienen nombre grandiosos, en presencias que no parecen misiones, en gestos tan cotidianos que nadie, ni ellos mismos, los identifica como el propósito de una vida. Einstein lo dijo en 1930.
El hombre está aquí por los demás, no por un proyecto específico, no por una vocación que tiene forma de profesión, por los demás. Y Viktor Frankl, que era contemporáneo de Einstein y que sobrevivió a los campos de concentración, añadió algo que completa el cuadro de una manera que me parece importante no omitir. Frankl desarrolló lo que llamó logoterapia, la terapia del sentido. Y una de sus observaciones más agudas fue que la mayor crisis de propósito no ocurre cuando la vida es difícil, ocurre cuando la vida es cómoda y vacía. Lo llamó el vacío existencial y describió algo que reconocerán si tienen más de 60 años. El momento en que los hijos están criados, el trabajo terminó, las obligaciones que llenaban el calendario desaparecieron y lo que queda es un silencio que nadie sabe cómo llenar. No porque no haya nada que hacer, sino porque las cosas que uno hacía todos los días ya no están ahí para dar estructura al tiempo. Frankl documentó que ese vacío es más devastador para muchas personas que las crisis agudas. Porque en una crisis aguda al menos hay algo contra lo que luchar. En el vacío existencial de la vejez cómoda no hay enemigo. Hay ausencia de razón para levantarse. Y aquí es donde Frankl conecta con Einstein de una manera que me parece que ninguno de los dos anticipó conscientemente. Einstein llamó ilusión óptica a la separación entre el yo y los demás. Frankl documentó que el vacío existencial se llena no cuando uno encuentra algo para sí mismo, sino cuando uno encuentra algo para dar a los demás. No como consejo moral, como observación clínica, como dato de superviviente de campos de concentración que vio a personas sobrevivir condiciones imposibles por una sola razón. Tenían alguien por quien seguir. La misión no era una abstracción, era una persona, un hijo esperando, un manuscrito por terminar, un compañero que necesitaba que alguien le compartiera la mitad del pan. La misión era siempre otra persona. Y eso es exactamente lo que el Rush Project documenta 70 años después con datos y estadísticas y resonancias magnéticas. El propósito que protege al cerebro no es el propósito grandioso, es el propósito relacional, el que tiene que ver con estar presente para otro ser humano. Ahora bien, tengo que ser honesto sobre algo que me cuesta decir porque toca directamente la experiencia de la jubilación que les conté al principio. Cuando me senté en esa silla del aula vacía y me pregunté para qué habían servido esos 32 años, estaba buscando la misión equivocada, estaba buscando el legado, el impacto medible, el número de alumnos que se convirtieron en físicos, el número de artículos publicados, la evaluación docente, los indicadores que la universidad usa para decidir si un profesor fue bueno o no. Y todo eso está bien, todo eso existe, pero nada de eso era la misión. La misión estaba en el momento que no vi, en ese alumno que se acercó al escritorio y me preguntó ¿para qué sirve esto? Y yo le contesté con satélites GPS, en lugar de mirarlo a los ojos y preguntarle qué era lo que realmente quería saber. La misión estaba en cada tutoría, en la que un estudiante se sentaba delante de mí, no para entender la relatividad, sino para sentir que alguien lo escuchaba. La misión estaba en las veces que llegué temprano al aula, y algún alumno madrugador ya estaba ahí, y hablábamos de cosas que no tenían nada que ver con la física, de su familia, de sus dudas, de lo que quería hacer cuando terminara. Eso era la misión, todo el tiempo. Y yo no lo veía porque estaba buscando algo más grande, más claro, más parecido a una respuesta que a una presencia. Einstein murió el 18 de abril de 1955. Tenía 76 años. Llevaba 30 años buscando la teoría del campo unificado, la ecuación que juntara todas las fuerzas del universo en una sola expresión matemática.
La había buscado con la intensidad de quien sabe que es la pregunta más importante y que no tiene tiempo suficiente para responderla. No la encontró. Murió con las hojas de trabajo sobre la mesilla del hospital de Princeton, con ecuaciones que no llegaban a ningún lado, con una teoría que no funcionaba. ¿Fracasó Einstein? La respuesta obvia es no. Nadie que mire la vida de Einstein diría que fracasó porque no completó la teoría unificada. Lo que hizo fue suficiente para cambiar la física para siempre. La relatividad especial, la relatividad general, la explicación del efecto fotoeléctrico, las contribuciones a la mecánica cuántica, cada una de esas cosas basta por sí sola para justificar una vida dedicada a la ciencia. Pero eso es lo que vemos desde fuera. Lo que me pregunto y lo que me parece más interesante que la pregunta sobre el fracaso es esto. ¿Pensaba Einstein que había cumplido su misión? No tengo una respuesta definitiva, pero las cartas del último período de su vida, las que escribió entre 1950 y 1955, sugieren algo que me parece revelador. Einstein no hablaba de la teoría unificada como su misión. Hablaba de ella como su trabajo, como lo que hacía, como la pregunta que lo mantenía despierto y que le daba razón para sentarse al escritorio cada mañana. Pero cuando escribía sobre lo que importaba, sobre lo que daba sentido, usaba otras palabras. Hablaba de los demás, de la responsabilidad hacia los que sufren, de la obligación de usar la posición que tenía para defender a los que no podían defenderse solos, de las cartas que escribía a desconocidos que le pedían consejos sobre la vida. En 1951, una joven estudiante del Oberlin College, una universidad de Ohio, le escribió preguntándole por qué estamos vivos. Se llamaba Marion Bloch Anderson. Era una estudiante común que se atrevió a escribirle a Einstein una pregunta que todos nos hacemos y que casi nadie tiene el coraje de formular en voz alta a un desconocido. Y Einstein le respondió, no con una ecuación, no con una conferencia sobre el sentido del universo, con una frase que es tan breve que la primera vez que la leí pensé que era una simplificación. Escribió, la pregunta de por qué estamos vivos es fácil de responder, para crear satisfacción para nosotros mismos y para los demás. Satisfacción, no grandeza, no legado, no descubrimiento, satisfacción. Y esa palabra, que suena modesta, que no tiene el brillo de las frases que circulan en los pósteres, me parece que es la más precisa que podría haber elegido. Porque satisfacción no es placer, no es éxito, no es reconocimiento. Satisfacción es la sensación de que lo que haces corresponde con algo real, que no estás haciendo ruido, que hay una conexión entre tu acción y algo que importa. Y esa conexión, según Einstein, incluye a los demás, no como añadido, como componente esencial, para crear satisfacción para nosotros mismos y para los demás. Para los demás. Todo vuelve ahí. El ensayo de 1930, la carta a Marion Anderson en 1951, la carta a Marcus en 1950. Las tres dicen lo mismo con palabras diferentes. La misión no es algo que encuentras para ti. Es algo que haces por otros y que al hacerlo te encuentra a ti. Y eso cambia completamente la pregunta del título. Si la pregunta es, ¿por qué llegas a la vejez sin conocer tu misión? La respuesta no es que no la encontraste, es que la estabas buscando donde no estaba. La buscabas como un destino, como una profesión, como un logro, como algo que tiene forma de resultado y que se puede poner en un currículum o en una lápida. Y mientras la buscabas ahí, la misión estaba ocurriendo cada vez que hacías algo por alguien sin pensarlo demasiado. Cada vez que escuchabas al que necesitaba hablar. Cada vez que preparabas comida para alguien que no se la esperaba. Cada vez que llamabas al amigo que llevaba tiempo callado.
cada vez que te levantabas a las 6 de la mañana para llevar a alguien al médico. Eso no se siente como una misión, se siente como un martes. Y ahí está exactamente el problema. La misión no se siente como se supone que debería sentirse. No viene con música de fondo ni con la certeza de que estás haciendo lo correcto. Viene disfrazada de normalidad, de rutina, de lo que haces sin pensarlo. Y por eso millones de personas llegan a los 70 y sienten que no la encontraron. La tenían todo el tiempo. Quiero volver un momento a la neurociencia porque hay algo que añade una dimensión que me parece crucial. Los investigadores del Rush Project y otros estudios sobre propósito en el envejecimiento han encontrado que el cerebro no distingue, en términos de activación neurológica, entre el propósito que uno reconoce conscientemente y el propósito que uno practica sin reconocer. Las mismas áreas se activan, los mismos beneficios cognitivos aparecen, la misma protección contra el deterioro se produce. El cerebro sabe que estás cumpliendo tu propósito aunque tú no lo sepas. El sistema nervioso registra el significado de los actos de conexión con otros seres humanos, independientemente de si la mente consciente los etiqueta como misión o como martes por la mañana. La neuroplasticidad que se produce cuando cuidas a alguien, cuando acompañas, cuando estás presente para otro, es la misma que se produce cuando haces lo que conscientemente reconoces como tu vocación. Eso quiere decir algo muy específico para la persona que está escuchando esto y que siente que desperdició su vida. Tu cerebro no está de acuerdo. Tu cerebro registró cada acto de presencia, cada momento de conexión, cada gesto que hiciste por alguien sin saber que era importante. Y lo procesó exactamente de la misma manera que procesa las acciones que uno reconoce como significativas. El propósito estaba siendo vivido, el cerebro lo sabía, solo la mente consciente no le había puesto nombre. Y aquí hay algo que me parece que conecta con lo que Einstein llamó la ilusión óptica de la conciencia. La ilusión no es solo que nos sentimos separados de los demás. La ilusión es también que la mente consciente cree que si algo no tiene nombre, no existe. Que si no puedes articular tu misión en una frase, no la tienes. Que si no hubo un momento de revelación, un instante en que todo encajó, entonces nunca encajó. El cerebro opera por debajo de esas categorías. El cerebro no necesita que le pongas nombre a lo que haces para registrar que tiene significado. El cerebro trabaja con patrones, con repeticiones, con la información que llega cada vez que haces algo por alguien, y el sistema nervioso responde con las señales que responde cuando algo importa. Liberarse de la ilusión, como Einstein escribió a Marcus, es también liberarse de la necesidad de que todo tenga un nombre para existir. La misión que buscas quizás no tiene nombre. No se parece a nada que hayas visto en un libro de autoayuda ni en una conferencia sobre encontrar tu propósito. Se parece más bien a tu vida, a la vida concreta que has vivido con sus gestos repetidos y sus presencias silenciosas. Déjenme contarles lo que me pasó unos meses después de la jubilación. Llevaba semanas en casa. La rutina del aula había desaparecido. Las mañanas eran largas. Leía, investigaba las cartas de Einstein, hacía algo de ejercicio, pero había algo que faltaba y que no sabía nombrar. Un martes por la mañana sonó el teléfono. Era un antiguo alumno, no uno de los brillantes, uno de esos que pasan por la carrera sin dejar demasiada huella y que luego desaparecen en la vida adulta. Llevaba 15 años sin saber de él. Me dijo que estaba pasando por un momento difícil. No dio muchos detalles. Dijo que se había acordado de unas clases que yo daba los viernes por la tarde, cuando el programa formal ya había terminado, y yo me quedaba con los que querían hablar de las implicaciones filosóficas de la relatividad.
Dijo que esas tardes de los viernes habían sido lo mejor de su carrera, que había pensado en ello muchas veces en los años que siguieron, que quería que lo supiera. Me quedé con el teléfono en la mano un buen rato después de colgar. No por emoción. Bueno, sí por emoción, pero no solo por eso. Me quedé porque de golpe entendí algo que no había entendido sentado en la silla del aula vacía el último día de clase. Esas tardes de los viernes no estaban en mi currículum, no estaban en la evaluación docente, no contaban como horas lectivas. No las hacía por obligación, las hacía porque me gustaba hablar de las preguntas que la física abre y que la física sola no puede cerrar. Las hacía, si soy honesto, porque necesitaba hablar de esas cosas, tanto como los alumnos necesitaban escucharlas. Y eso, que yo nunca había llamado mi misión, que yo habría descrito como un pequeño lujo personal de los viernes por la tarde, era lo que ese alumno recordaba 15 años después como lo mejor de su carrera. La misión no estaba en las clases formales, no estaba en los artículos publicados, no estaba en el programa de la asignatura, estaba en los viernes por la tarde, en algo que yo hacía sin saber que era importante. Einstein nunca se preguntó cuál es mi misión. Busqué esa pregunta en sus cartas y no la encontré. Lo que encontré fue otra pregunta, formulada de distintas maneras a lo largo de décadas. ¿Qué puedo hacer por los demás que merezca la pena? No qué puedo hacer que nadie más pueda hacer, no cuál es mi contribución única e irrepetible al universo. ¿Qué puedo hacer que merezca la pena? La diferencia es enorme. La primera pregunta, la del propósito único, lleva a la parálisis. Porque si tu misión tiene que ser única, entonces nada de lo que haces es suficiente. Siempre hay alguien que lo hace mejor, que lo hace más grande, que tiene más impacto. Siempre hay una versión de la misión que es más impresionante que la tuya. La segunda pregunta, la de qué puedo hacer que merezca la pena, lleva a la acción. A cualquier acción que conecte con otro ser humano de una manera que tenga sustancia. Einstein respondió esa pregunta escribiendo cartas a desconocidos que le pedían consejo. Respondió dedicando los últimos años de su vida a alertar sobre los peligros de las armas nucleares. Respondió sentándose cada mañana al escritorio a buscar la teoría que no iba a encontrar, porque la búsqueda misma era la manera en que él estaba presente en el mundo. La búsqueda era su misión, no el resultado. Y hay algo ahí que se aplica directamente a lo que siente cualquier persona que llega a los 65 o 70 con la sensación de que la vida pasó sin un gran descubrimiento sobre su propósito. ¿Y si la búsqueda misma era la misión? ¿Y si el hecho de haberse preguntado, de haber sentido la inquietud, de haberse quedado despierto alguna noche pensando para qué estoy aquí, fuera parte de la respuesta? Porque la persona que se hace esa pregunta es una persona que no se resignó, que no aceptó que la vida es solo rutina y supervivencia, que algo en ella, llámelo alma, llámelo conciencia, llámelo como quieran, sigue buscando. Y esa búsqueda, me parece, no es el fracaso de no encontrar la misión, es la misión funcionando. Quiero cerrar con algo que me importa mucho que se entienda bien. La pregunta del título dice, si tienes una misión en la vida, ¿por qué llegas a la vejez sin conocerla? Y la respuesta que he encontrado esta noche, juntando las cartas de Einstein, los datos del Rush Project, lo que escribió Frankl sobre el vacío existencial y lo que me pasó a mí el último día que di clase, no es una respuesta cómoda. No es, tranquilo, tu misión era ser buena persona. Eso es una simplificación que trivializa la pregunta. La respuesta es más difícil y más honesta. Tu misión probablemente no tiene la forma que esperabas. No se parece a las misiones de las películas, ni a las vocaciones de los santos, ni a los destinos de los héroes.
Se parece más a los viernes por la tarde en un aula medio vacía, hablando de lo que la física no puede explicar. Se parece a la llamada que hiciste sin saber que era importante. Se parece al café que preparaste para alguien que lo necesitaba. Y la razón por la que llegas a la vejez sin conocerla no es que hayas fracasado en encontrarla, es que la estabas buscando como Einstein buscó la teoría unificada, como algo que tiene forma de ecuación, de respuesta final, de solución completa. Y la misión humana no tiene esa forma, tiene la forma de una presencia, de estar ahí, de hacer lo que uno hace por los demás sin necesidad de que tenga nombre ni resultado medible. Einstein nunca encontró la ecuación unificadora, y nadie diría que Einstein no cumplió su misión. Quizás ustedes tampoco la encontraron, quizás nunca tuvieron el momento de revelación en que todo encajó. Quizás llegaron a esta edad con la sensación de que algo faltó, de que la vida pasó y no hubo un gran descubrimiento sobre para qué vinieron. Pero si me permiten hacer la pregunta de otra manera, la que aprendí a hacer después de leer a Einstein y de recordar al alumno que se acercó al escritorio y de recibir esa llamada un martes por la mañana, ¿qué es lo que han estado haciendo toda su vida? Sin pensarlo demasiado, sin darle importancia, sin reconocerlo como nada especial, que cuando alguien se lo devuelve en una frase o en una llamada o en una mirada, les dice algo que ya sabían, pero que no se atrevían a creer. Eso que acaban de pensar, eso es la misión, no la que tenían que encontrar, la que ya estaban viviendo. Y si algo de esto les resuena, les pido una sola cosa esta noche. No busquen la misión. Miren lo que ya hacen, miren a quién acompañan, miren qué es lo que harían mañana, aunque nadie se lo pidiera, aunque nadie lo supiera, aunque no contara para nada en ninguna evaluación de ningún tipo. Eso que harían de todas formas. Ahí está. Einstein lo supo. Lo escribió con la sencillez de quien ya ha dejado de buscar lo complicado. El hombre está aquí por los demás, no por la ecuación que no encontró. Por los demás, cuídense y no dejen de hacerse preguntas.